Hola, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bendecido día para todos ustedes, muchos saludos. Que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor enriquezca a sus familias. Y yo sé que lo está haciendo con la bendita palabra de Dios. Es nuestro alimento, es nuestro pan, es nuestra herencia, son palabras de vida eterna. Es la voz de Dios llegando a nosotros, es la voz de Dios librándonos, restaurándonos, es la voz de Dios restaurando tu ser, restaurando tu familia, restaurando tu casa. Cuando Dios levanta hombres para predicar su palabra, cuando Dios levanta mujeres para predicar su palabra, para enseñar las verdades eternas, es porque quiere restaurar tu familia, es porque quiere bendecir tu familia. Y este es un tiempo donde Dios quiere seguir hablando a nuestro corazón en medio de los desiertos. Él quiere que su voz sea escuchada. Tal vez muchas voces vas a escuchar, voces de desánimo, de frustración, de tristeza, de no puedes, insultos, humillaciones, voces hasta de muerte, voces de no vale la pena vivir, voces de no vale la pena luchar. No vale la pena hacer esto, mejor me quito la vida. Pero en el nombre de Jesús, esas voces se van a apagar, porque la voz de Dios vendrá sobre ti. La voz de Dios vendrá con poder sobre tu vida. La voz de Dios vendrá con poder sobre tu casa. Y ha estado viniendo y ha estado tocando la puerta de tu corazón y ha estado tocando a la puerta de tu casa, y su voz ha entrado. Si le has abierto, ha entrado su voz, y su voz va a empezar a restaurar, va a empezar a bendecir. Todas estas voces de muerte, todas estas voces de frustración, todas estas voces de desánimo vienen a nosotros porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar, y él te quiere devorar, él te quiere destruir, él quiere acabar contigo, él quiere acabar conmigo, y todas estas voces las levanta para desenfocar nuestra vida. Y nosotros le damos todavía más entrada a estas voces, y estas voces todavía se fortalecen más en nosotros cuando nosotros andamos en pecado. Recuerda la serie pasada que hablábamos 5 cosas que no debemos de hacer en el desierto, que debemos de sacarlas de nuestro corazón. Porque cuando nosotros pecamos, provocamos que aquella voz de muerte se escuche con más fuerza, con más intensidad. Cuando alguien fornica, provoca que aquella voz que le dice no sirves para nada, eres un inútil, has dañado a tu familia, has ofendido a Dios, provoca que venga con mayor fuerza. Provocas que la condenación venga con mayor fuerza. Provocas que la acusación venga con mayor fuerza sobre tu vida. Y hay personas que entran en tal ansiedad, hay personas que entran en tal depresión que no se quieren levantar de la cama. Hay personas que entran en tal ansiedad, en tal desespero, que golpean las paredes de la casa, que hasta se arrancan los cabellos. Hay personas que entran en tal desesperación que empiezan a hacerse heridas en sus brazos, heridas en sus piernas. Hay personas que tienen tal tristeza en su corazón y están siendo atormentadas por aquellas voces satánicas, por aquellas voces del mundo que te dicen no sirves para nada, eres un inútil, eres bueno para nada. Yo no sé por qué naciste. Es mejor, tal persona es mejor que tú. Tú eres esto, tú eres aquello. Y aparte, aquella voz interior que te ves al espejo y dices, no tengo nada, no soy nada. Yo no sé para qué nací. Yo no sé para qué estoy aquí. Y el enemigo empieza a atacarte. Voces que te llevan a la seducción. Voces que te dicen, ya sal de esto, vete a pecar, vete a tomar,
vete a fornicar. Ve, desahoga tu alma. Ya, eres humano y es de humanos pecar. Pero tú sabes que después de pecar, después de ese placer momentáneo, vendrán otra vez esas voces. Las mismas voces que te incitaron a pecar serán las mismas voces que se levantarán ahora contra ti para acusarte, para decirte no, que no eres hijo de Dios, no, que no, tú ya crees en Dios, no, que no, ya habías dicho que querías una vida nueva, no, que no, ya hasta te habías bautizado y mira lo que estás haciendo, mira lo que estás cometiendo, no sirves para nada. Pero en el nombre poderoso de Jesús, estas voces van a ser opacadas por la magnífica voz del Dios Todopoderoso, por la magnífica voz del león de la tribu de Judá, por el rugido del Dios Todopoderoso, porque Dios va a rugir. Déjalo entrar, déjalo entrar, deja que su voz penetre, deja que su voz penetre, deja que su voz penetre en tu vida, deja que su voz penetre en tu mente, en tu corazón, deja que su voz te traspase el pensamiento, te traspase el corazón, te traspase las intenciones de tu ser, tus coyunturas, tus tuétanos, tus huesos, tu alma, tu espíritu, porque la palabra de Dios es poderosa, poderosa. Ábrele la puerta, ábrele la puerta. Así cuando todo está oscuro dentro de la casa, pero apenas abres un poquito la ventana, apenas corres un poquito las cortinas y rápidamente un pequeño rayo de luz es capaz de iluminar todo aquel lugar. Deja que la voz de Dios entre en medio de la oscuridad. Deja que la voz de Dios entre donde había murmuración, donde había fornicación, donde había idolatría, donde había un reniego hacia Dios, un tentar hacia Dios. Deja que la voz de Dios entre donde había destrucción, porque eso es lo que deja el pecado, destrucción. Deja que la voz de Dios penetre, deja que los rayos de Dios penetren, entren y alumbren tu casa, alumbren tu vida, alumbren tu familia en el nombre glorioso de Jesús. Y si hay alguien que me está escuchando que estaba pensando en quitarse la vida, si hay alguien que me está escuchando que se estaba haciendo heridas en su cuerpo, si hay alguien que me está escuchando que pensaba que ya no valía la pena vivir, que ya no valía la pena ir a la iglesia, que ya no valía la pena orar más, que ya estábamos desechados, yo quiero decirte que el Señor tiene una respuesta para ti y te saldrá al encuentro y te bendecirá. Te bendecirá. Si tú has buscado su perdón, si tú estás cansado ya y le dices yo quiero una nueva vida, entonces entrará su luz admirable y te alumbrará. Su voz te rescatará. Su voz te rescatará. Porque su voz es dulce, su voz sana, su voz liberta, su voz trae paz, su voz trae quietud en medio de la tormenta. Y tú te podrás preguntar, pero ¿por qué Dios me ha de contestar si yo ya le he fallado? Quiero decirte que aquel que se arrepiente, el Señor lo atiende. Aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia, y Dios echará sus cuerdas sobre ti y te atraerá a Él con amor eterno. Y si hay algo que tiene que enseñarte, Él te lo enseñará, Él te lo hará saber. ¿Por qué? Porque ahora eres su hijo. Sí, ahora eres hecho hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eres hijo de Dios, y ahora por ese Espíritu tú puedes llamarle Abba Padre. Ahora por el soplo de vida que vino sobre ti, ahora por el Espíritu de Dios que descendió sobre ti, tú puedes llamarle Abba Padre, papá, papito, papi. Así te puedes acercar delante de Él.
Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando clamamos a Dios, alcanzamos misericordia. La voz de Dios desciende con poder sobre ti. Su gloria, su espíritu desciende sobre ti y empieza a opacar, a silenciar las voces de Satanás, las voces de la depresión, las voces de la frustración, las voces del suicidio, las voces del menosprecio. Las agarra y las destruye. Las aleja de tu vida, porque son como tamo, son como jarasca ante la palabra de Dios. Huyan delante de Dios todos los que aborrecen su presencia. Cuando Él llega a tu vida, Él lo dice: huyan todos los que aborrecen mi presencia. Se derritan como la cera se derrite ante el fuego. Sean esparcidos como el humo ante el viento. Dios manda calmar la tormenta, la tempestad. Aleluya. Él llega, transforma toda tu vida. Y aunque tú digas: Señor, pero yo fallé, el Señor te dice: yo te justifico. El Señor te da su voz y te dice: yo te justifico, porque dice su palabra: justificados pues por la fe, tienes paz para con Dios. Tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Eres justificado. Eres justificado. Eres justificado. Él dice: tus pecados te son perdonados. Eres perdonado, eres adoptado, eres hecho hijo de Dios, como también lo dice en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, que eres hijo de Dios. En el versículo 12: mas a todos los que le recibieron. Si tú le abres la puerta, si tú le recibes, su voz va a entrar y su voz te va a decir: yo te doy la potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo te justifico, yo te doy potestad de ser hecho mi hijo. Ya no eres esclavo, ya no eres sirviente del pecado, ahora eres mi hijo. Eres mi hijo. Y no tan solamente te haré mi hijo como un hijo que no es amado, no, eres hijo amado. Y ¿sabes qué? También coheredero, sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, dice su palabra en Efesios capítulo 1. Córrele a Efesios capítulo 1 y deja que la voz de Dios te bendiga. Deja que la voz de Dios se lleve toda tiniebla. Deja que la voz de Dios opaque la tristeza, opaque las voces de suicidio, opaque las voces de frustración, las voces que no vienen de su corazón, que solamente te quieren arruinar, las voces que te quieren arrastrar al pecado, que te quieren llevar a vivir una vida que no está diseñada para ti. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Esa es su voz. Eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Él te escogió, aunque otros te hayan desechado, Él te escogió. Esa es su voz. Aunque otros te digan: yo no te quiero, vete de mi casa, vete de aquí, Él te escoge. El gran Dios, el Todopoderoso,
te bendice, te escoge, te justifica, te hace su hijo, te hace coheredero juntamente con Cristo Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ya eres un hijo, eres redimido, Él ya te compró, Él ya pagó el precio, ya no eres más esclavo de Satanás. Él ya te rescató, Él ya pagó el precio, Él ya murió por ti. Y Él te lo dice hoy a voces: eres mi hijo, eres amado, yo te justifico, yo te hago entrar en un tiempo de paz, yo te bendigo con toda bendición espiritual, yo te escogí para alabanza de mi nombre, yo te redimí, te compré con precio de sangre. Y Él te sigue diciendo: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él te mostrará el misterio de su voluntad. Él te abrirá el corazón, y como le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré a sí mismo, los llamaré amigos, amigos, porque les he contado todo, les he contado el misterio de mi voluntad. Eres mi amigo. Esa es la voz de Dios que el día de hoy entra como un rayo de sol a tu casa, a tu vida, y Él comenzará a hacer una obra. Si antes en esa casa hubo idolatría, si antes en esa casa hubo codicias necias que te llevaron a pleitos, a divisiones, por el orgullo, por la soberbia, si antes en esa casa hubo fornicaciones, adulterios, pornografía, masturbación, inmoralidad sexual, si antes en esa casa hubo golpes, humillaciones, maldiciones, brujerías, hechicerías, si antes en esa casa hubo idolatrías, tú te puedes dar cuenta que los países más devastados son los países que están más hundidos en la idolatría y en la brujería, en la hechicería. Si en tu casa tentabas a Dios, renegabas de Dios, murmurabas contra Él, hablabas mal de los enviados de Dios, de los siervos de Dios, si antes en esa casa había muerte, hoy la vida se verá manifestada. Hoy ábrele la puerta. Y aunque tú digas: pero mi casa es una ruina, mi casa no es digna, Él te dice el día de hoy a voces: tu tiempo es cumplido, tu pecado es perdonado, ha llegado el tiempo de tu consolación. Yo haré de tu casa una casa de oración, yo haré de tu casa una casa de bendición. Yo haré de tu casa una casa Obed-Edom. Yo haré de tu casa, como hice de Sión, mi monte santo, la ciudad en la cual se alegra el gran rey. Yo haré de tu casa una casa donde me alegraré, donde se predicará mi palabra, donde las almas correrán a mis pies, donde se anunciará la buena noticia. Yo haré de tu casa una casa de bendición, un Betel, un Betesda. Yo haré de tu casa una casa donde mi gloria repose, donde esté mi presencia todos los días. Déjame pasar. Quiero empezar a limpiar.
Quiero empezar a restaurar las ruinas de generaciones pasadas. Déjame pasar, que quiero cortar toda maldición, toda iniquidad. Déjame pasar, que quiero sacar la enfermedad, que quiero sacar el pecado, la rebelión. Déjame pasar, que quiero cortar idolatrías, murmuraciones, codicias necias. Déjame pasar, que quiero echar fuera el orgullo, la soberbia, la altivez. Déjame pasar. Déjame extender mi mano, déjame levantarte, déjame sanarte, déjame consolarte, pueblo mío. Eres mi hijo, eres mi hija. Te escogí para alabanza de mi nombre, para alabanza de mi nombre. No serás mi siervo solamente, eres mi hijo. No solamente mi hijo, serás llamado mi amigo, porque te mostraré los secretos de mi corazón. Déjame entrar. Déjame decirte a voces que tu tiempo es cumplido. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Aleluya. En Él recibes herencia. Ya eres mi hijo. Yo ya te justifiqué. Yo ya te redimí. Te he mostrado mi voluntad. Y en esta voluntad te digo que te hago heredero. Que si antes llevabas deshonra a mi nombre, que si antes blasfemabas contra mí, si antes vivías en tu concupiscencia, en tus deseos carnales, deshonrando mi nombre, el día de hoy yo tomo esos pecados, tomo a la fornicación, tomo a la murmuración, tomo a la codicia, tomo a la idolatría, tomo el tentar a Dios y lo arrojo a lo profundo de la mar. A ti no te voy a arrojar a lo profundo de la mar, porque eres mi hijo. A ti te restauraré. A ti te enviaré mi palabra y te sanaré, te libraré de la ruina. A ti te daré mi voz, mi voz, mi voz, y transformaré tu vida. Te consolaré y te haré conocer mi buena voluntad. Eres mi hijo, eres hijo amado. Déjalo entrar al Rey de Reyes, y deja que te diga a voces que tu tiempo es ya cumplido. Y quiero terminar con la escritura base de esta serie en Isaías capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, pero ahí pon tu nombre también. Decidle a voces, y esta es la orden que yo he recibido de parte de Dios, que te diga a voces que tu tiempo es ya cumplido, que tu pecado es perdonado. Tu pecado es perdonado si has buscado su perdón, si has dejado el pecado
tu pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Si hubo castigo, si hubo consecuencia, como Dios le dijo a Israel, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero Dios al que ama lo disciplina y lo corrige, y lo estaremos viendo en el transcurso de esta serie. Pero si te disciplina, si te corrige, lo hace porque te ama, porque eres su hijo. Por lo tanto, para ti es una evidencia. Si te disciplina, si te corrige, es una evidencia de que Él te ha tomado como hijo. Gloria a Dios, qué bendición. Deja que entre y deja que te consuele, porque toda la ruina que dejó el pecado, toda la maldad que dejó el pecado, toda la destrucción, toda la muerte, todas esas voces que te atormentan, Dios las quitará y Dios restaurará tu casa, Dios restaurará tu hogar. Él lo hará. Él lo hará. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que veas su gloria descender. Que veas su gloria y su poder manifestarse sobre tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos. Que ellos vean cómo tu palabra irrumpe, cómo la luz entra. Había tinieblas, había oscuridad, había pecado. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. La muerte entró, la muerte nos destruyó, la muerte solo dejó ruinas en nosotros. Pero tú enviaste a Cristo Jesús para que tocara la puerta de nuestro corazón, para decirnos: déjame entrar, déjame entrar. Señor, y aunque estamos en medio de voces de muerte, voces de frustración, voces de depresión, voces de angustia, tú llegas en el momento preciso y nos dices: déjame entrar, clama a mí, y yo te responderé. Déjame alumbrar tu casa, déjame restaurar tu casa. Si alguien pregunta: pero ¿cómo le hago para que Él entre a mi casa? Simplemente dile: Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, perdóname por las cosas que hice en ignorancia y por las cosas que hice, Señor, a sabiendas de que estaba mal. Perdóname, perdóname, me vuelvo a ti. Y Él entrará y Él lo restaurará todo y te dirá: consolaos, consolaos. Y Él te enviará a personas que te dirán a voces que tu tiempo es ya cumplido, que te dirán a voces que tu pecado es perdonado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde siempre en el hueco de su mano. Eres su hijo, eres bendecido, eres heredero, eres reconciliado, eres redimido. Hoy te digo a voces que eres ahora para alabanza y gloria de su nombre. Hoy te digo a voces que Él es tu Padre y tú eres su hijo, y que Él arrojó tus pecados. Aquellas 5 cosas las arrojó a lo profundo de la mar, pero a ti no te arrojó a lo profundo de la mar. A ti te restaurará con gran poder y gloria, y mostraré en ti la grandeza de su nombre. Prepárate para lo que viene. Que el Señor te bendiga. Y si alguien me está viendo y dice: estoy firme,
entonces le digo, el que esté firme, mire que no caiga. El limpio, límpiese todavía más. Que el Señor te bendiga. Comparte este mensaje a alguien que sabes que está pasando un tiempo difícil, que necesita escuchar a voces lo que Dios quiere hacer con él. Te esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde con esta serie Hablando a tu corazón. Tiempo de consolación. Que el Señor te bendiga.